principio, ayúdale más. Pero ¿qué pasa si soy un juzgador y tengo que poner una pena? La norma te dice, impon la pena la mínima posible, ¿sí? No quieras, porque tú eres el juzgador, decir, mira, es de 5 a 20 años, le voy a dar 20 años porque es un desgraciado. No, tienes que darle la menor conforme a, digamos, al equilibrio que debe de haber entre la violación que cometió la persona, el derecho penal, y el castigo. O sea, no puedes andar poniendo de más si no corresponde a ese planteamiento. Lo vemos mucho, sobre todo en planteamientos legislativos, cuando hay diputados, y yo no digo que aquí en Veracruz, pero ya en el gobierno federal, en la Cámara Federal, hay diputados que dicen, no hay que ponerle al secuestro 70 años de cárcel, ¿no? Como si eso fuera a resolver el problema. Pero tenemos el homicidio 50. Entonces, el bien jurídico tutelado, ¿cuál es? En el caso del secuestro, la libertad. Y en el caso del homicidio, ¿cuál pesa más? La vida. ¿Cómo puedes imponer una sanción más alta al secuestro que a aquel que le quita la vida a otra persona? Eso es incongruente. Y eso no se puede hacer. Bueno, sí se puede, si quisieran lo hacen, ¿no? Pero el efecto no es el adecuado para poder combatir la delincuencia. O sea, tenemos que tener claridad en lo que estamos proponiendo, tenemos que saber que no podemos violar derechos humanos. Hacer eso sería violar un derecho humano del delincuente, aunque no nos guste, y aunque se dice que los derechos humanos únicamente protegen al delincuente, pues es obvio que el primero que va a recurrir a que se aplique bien la norma es aquel que delinquió, porque está en un proceso judicial, y va a tratar de que todo esté conforme a derecho, ¿sí? No es que protejamos a los delincuentes, simplemente que protegemos a todo mundo, porque el día que te toque a ti, aunque no sea un delito muy grave, pues tú quieres que las cosas se hagan bien. Entonces no puedes decir, no, es que como es delincuente, mató a un niño, violó a una niña, a ese sí aplíquenle todo, aunque se te pasen los procedimientos, porque es un maloso. Eso no se vale. Tenemos que ser congruentes. O le aplicas a todos parejo, ¿no? Así de todos coludos, todos rabones. La ley es general. Nosotros no tenemos leyes específicas, aunque tenemos particularidades en la ley, pero que se aplican de forma general, y vamos a ver más adelante esas interpretaciones de estos planteamientos, porque en el diseño legislativo precisamente debe de haber claridad cuando estás tratando de hacer una norma, una propuesta de reforma que cumpla con estos principios. Obviamente, nosotros, como vemos aquí, los jueces van a preferir a la Constitución y a los tratados internacionales sobre otro tipo de apoyos que pueden tener para poder interpretar y aplicar el derecho, ¿sí? Vamos a ver la siguiente. ¿Qué es lo que nos dice la Constitución? Decíamos en el párrafo segundo, ya la leímos, en donde se establece este principio de derechos humanos. Pasamos ya el principio de garantías que teníamos, establece la interpretación conforme a los tratados internacionales y el principio pro nomine. El 133 obviamente se va a referir a cómo los tratados internacionales tienen vigencia en nuestro país, ¿sí? y se vuelven derecho positivo. En este caso, el 133 nos dice que esos tratados, fíjense muy bien, deben de ser firmados por el presidente, deben ser ratificados por el Senado y obviamente deben de publicarse en el Diario Oficial de la Federación para que al día siguiente o el día que establezcan los transitorios tengan validez plena en México y se puedan aplicar. Hasta ese momento se aplica un tratado internacional. Hay tratados internacionales que tardan mucho, que México ya lo suscribió, pero que no están vigentes. No solamente la vigencia es en México, sino también la vigencia que se da a nivel internacional. Por ejemplo, si nosotros pensamos en un tratado X, el tratado va a establecer que entra en vigor a partir de que haya un número específico de países que lo suscribieron. Entonces puede haber que digan 20 países mínimo deben suscribirlo para que entre en vigor. Hay tratados que pasan 15, 20 años y tienen 19 y no pueden entrar en vigor. ¿Por qué? Porque falta uno. Cuando entra en vigor, cuando llega el número 20, dicen ya entramos en vigor. Entonces empieza todo proceso de integración de que se llama decodificación del tratado internacional. Y aquí, imagínense, cada uno de ustedes es un país y ese país habla una lengua diferente. El tratado internacional tiene que ser transcrito a cada una de sus lenguas y debe significar lo mismo cada uno de los artículos. Esa decodificación a veces puede tardar hasta años.
para que sea totalmente apegada a derecho, todas las decodificaciones tienen que significar lo mismo en contenido. Una vez que yo ya tengo esa decodificación, y dice en la convención que lo está armando, ya tengo el tratado internacional, lo tienen que registrar en la Organización de Naciones Unidas. Una vez que está registrado el tratado, entonces vienen los países y vuelven a ratificarlo, y ahí lo aprueba el Senado y entonces lo publican en su diario oficial, ¿sí? Entonces, ese es el mecanismo más o menos de cómo se va a aplicar un tratado internacional. Así es que el que tengamos suscrito un tratado pero que no tiene vigencia todavía, implica que no lo podemos usar. Vamos a usarlo hasta que esté en el diario oficial de la Federación, que ya está publicado. Ese va a ser el criterio para poder recurrir a un tratado internacional, no cualquier tratado internacional, aunque sabemos de su existencia, pero tal vez no está vigente, y hay que tener cuidado de buscarlo en el diario oficial de México, que ya esté publicado para poder usarlo. Por eso el 133 nos va a establecer que una vez que sucedió eso, que ya tenemos un tratado internacional que fue firmado por el presidente, que fue ratificado por el Senado, que está publicado en un diario oficial, se va a convertir en ley suprema de la Unión. Ley suprema. Está hasta arriba, junto con la Constitución. Siempre nos preguntamos, anteriormente cuando estudiamos nos decían los maestros, a ver, pero ¿qué pesa más, un tratado internacional o la Constitución? ¿Qué nos dice este artículo? Que una vez firmado por México, están al mismo nivel, salvo que estén de acuerdo con la misma. Es decir, hay tratados internacionales que podrían no estar de acuerdo con nuestra Constitución, o algún artículo que no esté de acuerdo con nuestra Constitución. En ese momento, nosotros debemos atender a nuestra Constitución, no al tratado internacional. Por eso nosotros en los tratados internacionales establecemos reservas. Reservas son, digamos, exclusiones que metemos al tratado cuando lo suscribimos. Decimos, a ver, sí estamos de acuerdo con todo el tratado, pero me reservo, este artículo no va a ser aplicado en nuestro caso. ¿Por qué? Porque no conviene a mi derecho o porque contraviene la Constitución. Así es que, a pesar de que se cumple eso, debemos estar siempre pendientes de que esté de acuerdo con nuestra Constitución la interpretación que vamos a hacer de un tratado internacional, ¿sí? O sea, que vayan en el mismo camino, en la misma orientación, porque hay esa posibilidad. Y a veces se nos pasa, y hay mucha gente, incluso magistrados me ha tocado escucharlos cuando hemos estado en paneles, en medios de comunicación, que dicen ese tipo de borradas, ¿no? O sea, que se les pasa ese detalle. El 133 establece, al final de cuentas, la que está hasta arriba es la Constitución, siempre va a estar hasta arriba la Constitución, porque tiene un principio, y el principio es de soberanía. El principio de soberanía, ¿qué implica? Implica que no hay un poder arriba del Estado mexicano, ¿sí? O sea, no porque esté en tratados internacionales ya tenemos que decir, no, pues sí, eso se aplica, ¿no? La soberanía nos dice que, dado que somos un país soberano, nosotros tenemos la facultad, en nuestra libertad soberana, de decir, vamos a cumplir esa norma. Y lo hicimos en los 80s cuando entramos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros dijimos, le entramos, pero al entrar tiene implicaciones, y lo vamos a ver más adelante. La siguiente. Por lo tanto, vamos a ver cuáles son los parámetros de control de la convencionalidad en materia de derechos humanos. Vamos a ver, primero, que tenemos que considerar todos los derechos que están en la Constitución Federal, ¿sí? Sobre todo a partir de los planteamientos del artículo 1 y 133. Segundo, vamos a ver la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia nos va a estar dando el camino, el rumbo para saber cómo interpretar, porque ya está atendiendo casos específicos y los han analizado y están resolviendo bajo el principio de que ya checaron la Constitución, los tratados internacionales, pero también, ¿sí?, los criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este caso, los criterios vinculantes con la Corte, lo vamos también a reafirmar más adelante, son aquellos en donde nosotros somos parte. En el caso Rosendo Radilla, por ejemplo, del 74, que hubo una violación de derechos humanos, una desaparición forzada, ese caso es súper especial porque ha dado criterio a la Suprema Corte de Justicia para establecer cómo debemos interpretar en materia de derechos humanos, ¿sí? Y uno de los criterios que establece la Corte es
Cuando nosotros seamos parte de un juicio, tenemos que acatar la resolución que diga la Corte Interamericana. Incluso sus métodos de interpretación, o sea, los criterios de interpretación que ellos hacen, los tenemos que tomar como nuestros y aplicarlos a nuestro derecho, cuando seamos parte. Pero en el caso donde no somos parte, pueden servirnos las resoluciones que tenga la Corte Interamericana de Derechos Humanos como criterios orientadores. Es decir, yo puedo recurrir y decir, así resolvieron el caso XY, allá que era de Guatemala, la Corte Interamericana, ¿no? Por lo tanto, ese criterio que estableció lo puedo usar yo también. Los argumentos son válidos para el caso específico que estoy analizando. Entonces, me permiten tener criterios orientadores, pero no son criterios que los tenga que aplicar a fuerza, simplemente orientan, a diferencia de los primeros, que sí son vinculantes. La siguiente. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que ver? Pasos a seguir en el control de constitucionalidad. Y vean que las tesis aisladas que están arriba derivan de este caso que les digo, ¿no? De Radilla. En el 2009 incluso siguen saliendo algunas interpretaciones. La primera dice es que tenemos que interpretar en sentido amplio. En sentido amplio es chequemos la Constitución y los tratados internacionales. Tenemos que hacerlo en sentido estricto. En sentido estricto, ¿qué quiere decir? Que cuando tenemos varias normas o varios criterios de interpretación o de aplicación de análisis de un caso concreto, ¿no? Puede ser que tengamos a la Constitución, que tengamos a los tratados internacionales, que tengamos una resolución de la Corte Interamericana en otro país que sea orientadora. Dice, cuando tengas varias opciones, tú debes, en sentido estricto, aplicarte solamente a la Constitución y a los tratados internacionales. Y excluye a aquellos que no están conforme a estos dos planteamientos. En el caso en donde no es posible una interpretación tanto de la Constitución como de los tratados internacionales, dice, no debes aplicar soluciones que puedan violar derechos humanos. Entonces aquí te mandata a ti inaplica. No establezcas una sanción si no tienes claridad en la interpretación de cómo vas a aplicar el derecho. Entonces son las tres opciones que tienes. Una general, otra específica en sentido estricto, que tienes varias opciones, pero que te lleva a la general. Y la otra es no apliques una norma que puede violar derechos humanos, sobre todo si tienes duda y no tienes forma de cómo interpretarla. ¿Sí? La siguiente. En el caso, bueno, aquí es reafirmar, en el caso de donde somos parte, el Estado mexicano en la Corte Interamericana, las sentencias emitidas por la Corte Interamericana van a ser vinculantes para nosotros. Por lo tanto, hay que analizar, revisar, calificar, independientemente. A ver, esta es la de donde somos parte de un litigio. Para México esto lo que procede es acatar el resultado, ¿sí? Implica acatar la sentencia y acatar los criterios, no solo la sentencia, sino que esos criterios me van a servir para poder resolver otros problemas similares o parecidos. Los criterios son súper importantes. Los criterios también son vinculantes para nosotros en una sentencia que es en nuestra contra. Entonces, ¿se acuerdan del caso, por ejemplo, del exsecretario de Relaciones Exteriores, de Jorge Castañeda? Realmente la Corte nunca se pronunció en favor de que le dieran chance de ser candidato independiente, pero sí estableció un criterio de que México tenía que legislar y modificar, o sea, darle pie a que se pudiera tener los candidatos independientes. Esas fueron las reformas posteriores político-electorales que ya permiten hoy día tener candidatos independientes. Surge del caso de Jorge Castañeda y es un mandato que nos tardamos, después de que la Corte Interamericana resolvió, nos tardamos un montón. O sea, nos hicimos patos aquí en México un buen de años antes de que pudiéramos promover ese cambio, pero era obligado a hacerlo. La siguiente. Y decíamos, en el caso donde no somos parte, simplemente van a ser orientadores los criterios, ¿sí? Por lo tanto, los jueces pueden recurrir a ellos, pueden citarlos, pueden establecer qué criterios están haciendo. El Poder Judicial, obviamente, ustedes, cuando están haciéndole o están apoyando a un diputado en la elaboración de una iniciativa o de decreto,
ustedes van a establecer criterios orientadores, es decir, van a poner, y fíjense que aquí van a ver la importancia de que en su explicación de por qué se debe de hacer una reforma, vaya lo más completa y lo más cercana a lo que establece la Constitución de los tratados internacionales. Conviene incluso citarlos para eliminar dudas, porque esos criterios nos van a ayudar para que aquellos que tienen que aplicar el derecho una vez que se aprueba, que se publica en la Gaceta del Estado, aquellos que tienen que aplicar ese derecho digan, a ver, pero espérame, ¿qué sentido tenía el legislador? Bueno, ese sentido que antes en las aulas lo buscábamos y decíamos, a ver, ¿qué es lo que quiso decir el diputado cuando hizo esta reforma, ¿no? Y te mandaban los maestros a buscar, a ver la iniciativa y leerla. Bueno, ahora esos criterios también son orientadores para la resolución y la interpretación de la norma jurídica. Por lo tanto, entre más completa esté su, digamos, exposición de motivos, ¿sí?, y más apegada a derecho, en términos de señalar los tratados internacionales que promueven esto, pues obviamente van a ustedes a tener una mayor legislación, ¿no? Algo así me pasó en la 60ª, ¿cuál fue la 63ª, la pasada? Esa es la quinta, ¿no? La cuarta. Estaba yo asesorando al diputado Curi y le hice una iniciativa, dos iniciativas de reforma constitucional que afortunadamente las aprobó este Congreso, ya son norma. Pero una de ellas muy importante es el concepto de seguridad humana, en el artículo 4, que falta todavía que actualicen todas las normas con ese concepto, que lo promueve la ONU. Obviamente, la justificación que tú das es un concepto importante que modificaría muchas de las políticas públicas, pero necesitan darse cuenta la gente de que está ahí y empezar a aplicarlo bajo ese principio, ¿no? Bueno, entonces aquí son orientadores. La siguiente, en donde nosotros pensemos que va a haber algo que pueda violar la norma, no aplicamos, ¿sí? En el caso de Radilla, aquí el criterio que se estableció es de que la Corte Interamericana le dijo a México, hey, en casos en donde esté involucrado un militar, esté involucrado un civil, no opera tu corte militar. Tiene que ser juzgado el presunto violador de derecho humano por una corte civil, que también ya se modificó, porque no lo teníamos. En el caso Radilla, los militares fueron juzgados por una corte militar, porque se les había imputado la desaparición forzada, y obviamente era un civil el que se le imputaba, ¿no? Entonces fue la corte militar la que lo tomó como si estuviera en un estado de guerra, y eso es lo que la comisión dijo, no, eso no procede, por lo tanto cambió nuestra legislación. Hoy por hoy, donde haya un particular involucrado en un conflicto con un militar, no se aplica la corte militar, se aplica la corte civil, ¿sí? Y eso es derivado de ese caso. Por eso es tan importante el caso Radilla, ¿no? Rosendo Radilla, lo pueden buscar en internet y van a ver qué es lo que sucedió, pero los principios que establece cambiaron el derecho. Junto con la reforma de 2011 complementaron todo esto, que son los criterios para que nosotros podamos interpretar esto que llamamos derechos humanos y que luego no sabemos cómo aplicarlo o cómo entenderlo. La siguiente. Veamos aquí en el caso Rosendo, miren, aquí se los traigo, el caso Rosendo Radilla Pacheco. En este caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó el informe número 6007, demandó al Estado mexicano en 2008, en 2009 tuvimos aquí la sentencia en donde se establecen los criterios de interpretación que acabamos de ver. Ahí están sustentados esos criterios, o sea, no se los sacó tampoco la Suprema Corte de la manga, ¿no? Simplemente lo que hizo es ratificar los criterios en la sentencia que ya había estado dándonos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por este caso tan importante para México. El señor nunca apareció, pero el legado que queda con su nombre es que nunca se nos va a olvidar estos criterios de interpretación en materia de derechos humanos, porque eso sí cambió al país, o por lo menos está tratando de que cambie. La siguiente. Vean ahora, hablábamos de los tipos de control constitucional, ya vimos los mecanismos de control constitucional que tenemos en México. Hay varios mecanismos de control constitucional. El control constitucional lo podemos obtener por un órgano político o por órganos jurisdiccionales, es la primera columna. Por órgano jurisdiccional lo vamos a dividir en concentrado, que es el que hablamos, y el difuso. Por eso también se habla en materia de constitucionalidad de derechos humanos de esta interpretación difusa.
Vamos a ver en qué consiste. Por órgano político se asigna un órgano diferente a los poderes constituidos para que interprete la constitucionalidad de una resolución de la autoridad. En el caso de México no tenemos esto, pero Francia sí lo tiene. Tiene ellos un Consejo Constitucional. Aquí en México hemos estado hablando de que tengamos por ahí un órgano que no sea parte de los tres poderes y que vigile la constitucionalidad de la aplicación de la autoridad en sus resoluciones. No hemos avanzado hacia ello. ¿Es conveniente? No lo sé. Seguramente es más burocracia, porque de alguna forma ya tenemos ese control vía jurisdiccional con la Suprema Corte, pero se le quiere quitar esa facultad a la Suprema Corte y crear una Corte Constitucional. Ese es el planteamiento, ¿no? Que algunos teóricos dicen, es que nos hace falta una Corte constitucional como Francia, como si eso fuera a cambiar las cosas, pero bueno, para mí sería más burocracia, ¿no? En el caso lo tuvimos en México, en 1836, en la propuesta de la Constitución que hubo en esa época, y lo que planteaban era el supremo poder conservador, un órgano constitucional que vigilara la aplicación constitucional, pero no se dio. Tenemos por órgano jurisdiccional que lo llevan a cabo aquellos que están en esa función. En este caso el Poder Judicial lo hace, en eso sí lo tenemos en México, pero este se puede dividir en concentrado, es decir, se asigna específicamente a un órgano el control constitucional. Nosotros tenemos esta figura concentrado y difuso, es una función mixta de control constitucional. El concentrado lo tiene la Suprema Corte de Justicia, y el mixto todos los demás jueces que están obligados a aplicar el principio de derechos humanos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ver que tenemos este caso mixto, y en el caso de la convencionalidad también se debe llevar en forma difusa, es decir, todos aquellos que son autoridad deben de aplicar el criterio de vigilar que sus resoluciones estén apegadas al derecho, es decir, a la Constitución y a los tratados internacionales. Y esto implica no solo la autoridad jurisdiccional, no solamente los jueces, también los secretarios de Estado de cualquier secretaría deberían de hacerlo. No lo hacen porque hay mucha ignorancia en este tema en el sector público. Y entonces en la administración pública no se ha atendido, y los planes y programas de estudio no atienden este planteamiento de que también ahí debe de haber interpretación conforme a derecho humano en cada una de las digamos, decisiones o actos de autoridad que se tiene en la administración pública. Obviamente la administración pública no son ustedes no forman parte de la administración pública, ¿no? ¿Quieres quedar claro eso? Sí. ¿Qué es la administración pública? La administración pública únicamente es el poder ejecutivo y los órganos de apoyo que tiene, las secretarías centralizadas, las entidades paraestatales, fideicomisos, descentralizados, desconcentrados, ¿no? De servicios financieros. Eso es la administración pública. Ustedes tienen aquí administración legislativa, que es otra cosa. Aunque se le aplican criterios, ¿no? Sobre todo en cuestiones de auditoría, y todos los criterios son los mismos, pero aquí se llama administración legislativa y en el Poder Judicial es administración judicial, pero no es administración pública. Esos dos poderes no forman parte de la administración pública. Entonces, cuando hablamos de administración pública estamos hablando de los secretarios de Estado particularmente, ¿no?